Hola, mi nombre es José Ignacio Mazón, soy conductor del programa Hablemos de Historia, coeditor del libro del mismo nombre, y junto a mí está Sergio Durán, que también cumple las funciones de conductor, uno de los editores de este libro, que es Hablemos de Historia. Reúne 20 entrevistas realizadas en Radio C en el año 2014. Hay un total de 20 temas como el anarquismo, la prostitución, la historia de Santiago, de la televisión, la historia del fútbol, entre otros asuntos. Y recopilamos lo mejor de ese año y lo tiramos a este libro junto con una introducción a los capítulos, introducción en general, y la idea es, por supuesto, entregar parte de la historia de Chile a un público que va más allá de la academia, más allá de las aulas. No es para fanáticos de la historia, sino que para un público general. Soy Sergio Durán, historiador, co-conductor del programa Hablemos de Historia, coeditor también del libro Hablemos de Historia. La motivación para hacer este libro pasa por el deseo nuestro de llevar la historia más allá de sus ámbitos tradicionales, más allá de la academia. Es interesante decir que quienes hablan acá, pese a ser historiadores profesionales, pese a que todos ellos hablan desde sus competencias específicas, lo hacen con un lenguaje cercano. Aquí ustedes no van a encontrar notas al pie, no van a encontrar descripciones densas, muy académicas, sino que un lenguaje más cercano, más coloquial. Y nos parece que en ese sentido es una buena oportunidad para acercarse desde la profesión histórica hacia el público más amplio. El libro tiene un total de 20 temas, está dividido en 5 capítulos. Hay temas como los mapuches, la historia del libro, ya señalada la historia del fútbol, de la televisión, la minería en Chile, entre otros asuntos. La selección se hizo de acuerdo a los resultados que se habían obtenido primero en las entrevistas. Consideramos que tienen todas estas entrevistas que se leen en el libro la posibilidad también de ser entendidas por un público general, un público masivo, que ya probablemente se escuchó en la radio o que está interesado poder leer sobre estos temas, complementar conocimientos que ya tienen, y en general lo que buscamos es saber dar a entender cosas de la historia de Chile, complementar cosas que probablemente ya aprendieron en su época escolar o en otras etapas de su vida, pero desde una mirada diferente. No tratamos los grandes temas architrillados de la historia de Chile, como puede ser el periodo de independencia, las guerras civiles, el periodo parlamentario, crisis económicas u otros, sino que las tocamos, digámoslo de esta forma, por el lado, en el sentido de que hablamos, por ejemplo, de Salvador Allende, pero de la elección que lo llevó al cargo. Hablamos de crisis económicas, pero cómo lo vivieron los trabajadores, cómo lo vivieron distintos profesionales. Hablamos también del deporte o hablamos del fútbol, y ahí nos damos cuenta cómo evolucionó y cambios vivió la sociedad durante, por ejemplo, los años 60 o 70. Este libro aparece en un momento bien especial. Nos parece que hoy por hoy hay un interés general del público por leer historia, por consumir historia. Si uno se va a las listas de libros más vendidos, uno encuentra que en no ficción hay muchos libros de historia. Pero lo que nos llama la atención es que normalmente estos libros los más vendidos no son escritos por historiadores profesionales. Este libro, en ese sentido, viene a ser una respuesta a esa falencia desde la historiografía, pero con la diferencia que no es un libro académico. O sea, cumple con todas las exigencias por cuanto quienes hablan son profesionales, son especialistas en sus temas, pero hablan de una manera cercana, de una manera asequible. Permite, por lo tanto, acercar al público a la historiografía con pretensiones científicas, a la historiografía profesional. Es una buena muestra también de lo diversa y lo amplia que es la historiografía chilena. Se habla mucho de la historia oficial, la historia tradicional, como que fuera esta cosa anquilosada, ligada a los héroes, lo político, etc. Cuando lean este libro van a darse cuenta que en realidad esta idea es equívoca, puesto que la historia hoy día se hace cargo de muchos temas, es tan diversa como la sociedad misma. Ustedes van a encontrar aquí historiadores, tanto hombres como mujeres, de Santiago como de provincia, hablando sobre los temas más diversos y más amplios posibles. Creo que en ese sentido es un desmentido frente a esa idea como tan anquilosada, tradicional de lo que es la historia. El programa radial parte en mayo del año 2014, surge con una idea personal, más tarde con otra persona, uno de los autores justamente de
coeditores de este libro, como en el caso de José Tomás Labarca, y fuimos ahí creando algunas líneas sobre qué teníamos que buscar y qué preferíamos hacer según nuestros intereses, habilidades y también pensando en las audiencias. Y así fue como llegamos a un programa donde hay algunos puntos centrales que tocamos siempre. La línea editorial podríamos definirla apuntando a buscar historiadores o entrevistar historiadores, gente joven, gente que esté cursando su doctorado o haya terminado su magíster, que esté tratando temas nuevos, que además son los que se han tratado en el programa radial, donde ya hay más de 90, casi 95 entrevistas realizadas. Salirnos de esos, como conté antes, de esos temas que uno aprendió en el colegio, que se van repitiendo según hitos, según fechas cada año, y tratar temas que según nosotros, para la mayoría de la población, pueden resultar desconocidos. Y a partir de ahí, de esa particularidad, llegar a hablar de temas más grandes, probablemente ya conocidos por el resto de la sociedad. Como decía, en el programa radial, que se emite una vez por semana, se han entrevistado casi 95 personas, igual número de temas, y siempre apuntando a también lo que apunta al libro, es decir, un público masivo. Este no es un programa radial de académicos para académicos, es un programa de personas que gustan de la historia y es emitido para personas que también gustan la historia o que están interesados por alguna razón en particular de saber más sobre la historia de Chile y el mundo, porque también hemos tratado temas de historia universal como la vida y obra de Maquiavelo, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por citar algunos ejemplos, o la guerra y el conflicto entre las Coreas. Invitamos a todos a adquirir y a leer este libro, se llama Hablemos de Historia. Esperamos que sea el primero de varios tomos, son 20 entrevistas que se realizaron en Radio C, a igual número de historiadores. Hay ahí temas que pueden resultar muy atractivos, como la historia de Santiago, como la historia del anarquismo, la prostitución en Chile, la historia del libro, la opinión pública. Para los que gustan del fútbol está la historia del fútbol chileno hasta 1962, para los que gustan de la televisión, los inicios de la televisión en Chile. Para quienes están metidos en temas sindicales o de trabajadores, también tratamos la historia de la CUT en el libro. Y hay otra serie de temas, hasta llegar a un total de 20. Donde adquirirlo hoy en día está disponible en la propia editorial Quimantú. También pueden ir a la librería UC, en Casa Central UC, o en el campus San Joaquín, de esta misma universidad. También en la librería Alemón, que queda en la calle San Antonio, 434, o si no, pueden escribir directamente a nuestro correo electrónico historia@gmail.com. Igualmente quedan invitados para seguirnos en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, o simplemente googlear el nombre Hablemos de Historia para poder descargar programas anteriores y saber más sobre lo que ha sido la función de este libro y la recepción que tiene el público, y más sobre su contenido.